Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de los spoilers para los episodios finales de la serie The Loyal Pin. Los rumores de que Pilantita era viuda se difundieron ampliamente. La historia fue distorsionada al punto que Pilantita quedó entristecida por haberse desmayado y perdido conocimiento durante la ceremonia de la boda, cuando supo que el padre del niño de esa joven era el señor Wea. Sin embargo, la realidad va en una dirección opuesta. Aunque se siente muy culpable, Pilantita tuvo que admitir que estaba muy feliz en el momento en el cual había padecido esa joven, especialmente cuando vio el verdadero rostro de su futuro ex esposo. Pilantita estaba aún más feliz de que su intuición fuera muy acertada. Lord Quea, que era bueno porque no había nada malo en él, a los ojos de su tía, tiene muchas desventajas graves escondidas bajo un rostro atractivo. Por lo tanto, los caóticos acontecimientos ocurridos ese día, a través de los ojos de Pilantita, resultaron ser solo una escena de un drama que le proporcionó más entretenimiento que cualquier otro drama que hubiera visto. Especialmente cuando Quea estaba arrodillado y llorando mientras juntaba sus palmas para pedir descaradamente a la princesa Pamika otra oportunidad. Mientras ella se negaba, en ese momento Pilantita solo se rió con gran satisfacción. Después de los acontecimientos de ese día, Pilantita también escuchó la noticia que ese joven había intentado acercarse al vicepríncipe para entrar al palacio y encontrarse con ella, con la excusa de que aún no había tenido la oportunidad de disculparse, lo que el vicepríncipe rechazó, no queriendo desobedecer las órdenes del rey que habían sido anunciadas como mandamiento. Ese comportamiento despreciable por parte de Quea dejó a Pilantita sumamente aliviada de que finalmente quedara libre de ese joven, y aunque el incidente fue vergonzoso, Pilantita no se arrepentía en lo más mínimo. Si este acontecimiento entristecía a alguien, seguramente era la princesa Pamika, que apostaba todo por ese joven. El resultado final fue que la princesa Pamika juzgó mal a Lord Quea y confió demasiado en él. Después del incidente, la princesa Pamika guardó silencio y no solía encontrarse con las personas durante 3 días. Sin embargo, después de eso, la princesa Pamika regresó y todo volvió a la normalidad. Venía a observar e instruir el trabajo de la cocina principal. La princesa Lisa no hablaba con la princesa Pamika sobre el asunto que había sucedido. Ella hizo todo normalmente, como si el compromiso entre Pilantita y ese joven nunca hubiera sucedido. Los rumores siguieron difundiéndose hasta el punto que Pilantita enfermó de angustia. La historia de que Lady Pin estaba enferma fue cierta. Sin embargo, la causa surgió por la preocupación de la joven por el regreso de alguien. Aunque ya era el 5.º día después del incidente, Pilantita aún no había visto ni la sombra de la princesa Nil. Tal vez fue porque Pilantita fue imprudente y esperaba demasiado que si la princesa Nil sabía que su matrimonio era inválido, ella estaría encantada y rápidamente regresaría a ella para reconciliarse de inmediato. Por el contrario, resulta que la princesa Nil no prestó atención al asunto. Lady Pin imaginó además que la princesa, que se había ido con su amiga cercana, quizás al final se hubiera cansado de esperarla a ella y la abandonaría. Con esos pensamientos se negó a comer o dormir y finalmente cayó enferma. La princesa Nilla regresó a Pilantita. Preguntaba a Prig. «Todavía no, Lady», dijo Prig mientras se arrodillaba junto a ella, preocupada porque veía su rostro un poco demacrado y con una fiebre muy alta. Prig escuchó al gran príncipe que la princesa Nil planeaba regresar hace unos días. Sin embargo, una tormenta azotó el lugar y todo el camino quedó destruido, por lo cual ella no ha podido regresar. «Podría ser una simple excusa», dijo Pilantita cerrando los ojos. «Probablemente tenga muchas más cosas interesantes que hacer allí», dijo Lady Pin resignándose. Díganme ustedes qué les pareció el spoiler. No olviden suscribirse.